Muchas gracias por venir en esta tarde tan nubosa. Siempre es un gran placer para mí presentarme ante todos ustedes. Esta noche vamos a tratar un tema largo y angosto como es el de la Reconquista Española, que debería haber sido un acápite de las dos conferencias anteriores que se refirieron al proceso de las cruzadas, pero esta, aparte de ser muy extensa, fue muy particular, porque fue una cruzada contra un extranjero que tuvo lugar en tierras europeas y duró 781 años, de 711 hasta el año del descubrimiento de América, 1492. En una de sus obras más famosas, La España invertebrada, José Ortega y Gasset dice salomónicamente que un proceso que duró 8 siglos de reconquista no puede ser una reconquista. Entonces él se lo atribuye al hecho de que en España no se dio el feudalismo de una manera tan marcada como se dio en Francia, Inglaterra y Alemania, lo cual, como verán en algunos de los hechos subsiguientes, desmienten un poco la tesis de Ortega y Gasset. Este tema de la Reconquista es todavía muy candente en España. Si ven la página de Wikipedia, verán varios segmentos donde se atribuye a hablar de la Reconquista a ser miembro del partido Vox en España, Partido Conservador, o peor aún, ser un representante de una anquilosada ideología franquista, porque es cierto que Franco elevó el concepto de la Reconquista para darle un carácter nacionalista a la gesta, a partir del régimen 1940. Antes no se no se hablaba de esa manera, pero es un tema que siempre ha sido sumamente controversial, y entre los grandes pensadores españoles hay diferentes interpretaciones. Ortega, ya le dije, da esa como la ausencia de un verdadero feudalismo para explicar un fenómeno que fue tan largo. Marcelino Menéndez y Pelayo, que está a la derecha, es el representante que dice que fueron los principios católicos que sustentaron ese esfuerzo constante de la Reconquista, en su gran obra fabulosa, Historia de los heterodoxos españoles, de los finales del siglo XIX. El otro Menéndez, Ramón Menéndez y Pelayo, el gran filólogo de la literatura española, escribió otro libro monumental, La España del mío Cid, y fue quien hizo la edición crítica definitiva del poema del mío Cid. Y este se lo atribuye a la tradición imperial que nació en la Baja Edad Media, en el reinado de León. Y eso fue distribuyéndose y dio un sustento también, ya ideológico y político, al esfuerzo de la Reconquista. Américo Castro es quizás la tesis más original. En un famoso libro, La realidad histórica de España, habla de un espacio vital, y dentro de ese espacio vital es que se crea la experiencia de nacionalidad. En el caso de España, dice él, el español, para su sorpresa, se encontró que no era solamente hispano, sino una mezcla de hispano, árabe y judío. Una tesis también con muchos elementos de verdad, porque hubo una simbiosis cultural entre las dos culturas por el largo tiempo que estuvieron en contacto. Unamuno especialmente es la pasión metafísica del español, que uno lo ve intensamente en el arte español y en la literatura, y lo ve en esa particular fervor tan ardiente que tiene el catolicismo español, que lo separa del catolicismo francés, que es el que más se le acerca, y del catolicismo continental en Europa. ¿Por qué? Porque estuvieron en contacto por siglos con un conglomerado político y humano que tenía también una intensa ideología religiosa en el Islam. Entonces, en combate ahí, por supuesto que la experiencia va a tener una intensidad que no tienen otros países. Eso lo vemos en las pinturas de Zurbarán, negro sobre ese fondo de crucifixión, fuerte, la poesía española de Quevedo. Todo es de fuerte intensidad, mezcla de entusiasmo y melancolía, ¿no? Y el último es Claudio Sánchez Albornoz, que también sustenta la tesis, junto con Menéndez y Pidal, de echar las raíces en el reino visigodo anterior a la invasión árabe.
Tiene un libro muy famoso también, Los españoles en la historia, y este es el que menos controversia causa en la literatura moderna, porque Albornoz, entre otras cosas, fue el presidente del gobierno español en el exilio bajo la dictadura de Franco. Entonces eso absorbe muchas cosas. Entonces tiene todas esas interpretaciones, y como digo, si lo ven en la cultura popular, si toman un artículo del País, es muy difícil que encuentren un artículo que reivindica la experiencia de la Reconquista. Y en cuanto a Ortega Gasset hablar de que no hubo Reconquista, entonces todos esos combates implicaría entonces decir que no hubo conquista. Si no hay Reconquista, entonces ¿qué fue lo que conquistaron? Y toda esa serie de tribulaciones y de batallas no tienen el sentido que se le da tradicionalmente. Por supuesto que hubo Reconquista, y por supuesto que hubo también varones feudales que, más que avanzar la causa de la Reconquista, lo que hicieron fue detenerla por largos periodos, porque había siempre una constante rencilla entre sectores de los nobles para tomar los reinados de los diferentes puntos provinciales en España. O sea, aquí esta es muy importante. La Reconquista se lleva a cabo teniendo como frontera los ríos de España. Primero el Miño, que es lo que va a separar el reino principal primero de Arturo Leonés, ¿no?, de Asturias, que es la resistencia primera a los árabes, es la patria de Pelayo, ahí donde se da la famosa batalla de Covadonga. Entonces el Miño aquí divide Asturias y Galicia de lo que va a ser la parte norte de Portugal, esta parte aquí. La segunda fase de la Reconquista es la línea del Duero, toda esta parte aquí. Va hasta aquí y se conecta con uno aquí que le llaman no, ese es el Tajo. Llega hasta aquí, casi hasta el Ebro. El Ebro divide, por supuesto, Castilla y Navarra de Cataluña, que eventualmente van a ser anexados, se van a juntar. La tercera, la más importante, del sistema central, el Tajo. Pues, entonces las fases van, primera aquí, segunda aquí, tercera hasta la línea del Tajo, y ese Tajo que se empalma a través de este río aquí con el puerto de Valencia, están en línea directa, y Valencia va a servir, como lo era en la época romana, de puerto principal de Toledo en el Tajo, que es el punto por excelencia y el giro fundamental que da la Reconquista cuando los cristianos toman la citadela de Toledo. Si recuerdan, Toledo está como una meseta alta, abajo está el Tajo, entonces es una barrera natural casi inexpugnable para llegar ahí, y ese se convierte el foco, cuando lo conquistan en el siglo XI, se convierte en el foco de la Reconquista total. Y el último es el Guadiana, que nace aquí en el Atlántico, casi en el estrecho, y que cruza toda Extremadura y entra a Andalucía también. Eso va a ser la última fase con el Guadiana, y por supuesto el Guadalquivir, que pasa por Sevilla y Córdoba, que va a ser una ofensiva que va a venir del centro de Castilla. Primero van a dominar aquí, y por el valle del Guadalquivir es que entra Fernando III y captura Córdoba y Sevilla, y se queda el reinado de Granada aquí aislado. Ese es el proceso en general, pero sigue unas líneas geográficas muy marcadas, porque España es una tierra de valles y montañas. Entonces era muy importante para eso. La invasión. Los árabes comienzan la ofensiva fulminante en el 634, 2 años después de la muerte de Mahoma, el primer califa, Abu Bakr, que era hijo político de él. Capturan Siria, Palestina. 3 años después comienzan a atacar Egipto, capturan el Irak arriba. 5 años después capturan el Imperio Persa. Entonces, una vez que se asientan en Egipto, arriba, no en el Cairo no está fundado todavía, comienzan a explorar toda la costa del norte africana, una expansión más natural que la que hicieron hacia el centro de Asia. Entonces comienzan gradualmente, cada 10 o 15 años capturan la Tripolitania, que es Libia, después capturan Tunisia, que van a llamar la provincia de Ifriquilla,
arabizando el nombre de la provincia de África, que era la provincia que tenía bajo el Imperio Romano, donde nació San Agustín, Ifriquilla, la frontera entre Tunisia y Argelia. Después van hacia el aspecto de Argelia, Mauritania, que estaba dividida en dos, y de Mauritania eventualmente van a entrar por aquí, por Ceuta, a Gibraltar. Un caudillo llamado Tarik reúne 7 a 8 mil hombres, más o menos se estima. Las fuentes árabes son muy exuberantes y hablan de 50 mil, 60 mil. Fueron 7 mil, 8 mil hombres que entraron en Gibraltar, que adquiere ese nombre por Jabal al-Tarik, la montaña de Tarik, españolizado Gibraltar. No, si ven Gibraltar está en una roca enorme y se ve el estrecho ahí abajo. Entonces él entra por ahí y inmediatamente en el mismo año 711 se da la batalla de Guadalete en el lago de la Janda y los cristianos sufren los visigodos sufren una derrota aplastante y sorpresiva por lo fulminante y rápido que fue todo, a la vera de un río, y por ahí el Tarik comienza a subir y toma Córdoba, todo el valle del Guadalquivir y sigue hasta Toledo, y es en Toledo que se va a encontrar con el gobernador de la Ifriquilla, que al oír todos los éxitos de Tarik no quiere perderse el espectáculo, y va con un ejército el doble, de 14.000, 15.000 hombres, entra por el estrecho y toma todas estas ciudades aquí. Una parte de estas, pero sigue por la misma ruta, por aquí, al contrario, por el lado de Extremadura, va doblando, dobla aquí en Ceboyuela y se encuentran los dos en Toledo, Tarik y el ejército de Musa. Como ustedes ven, en un año ya tienen dominado el estrecho al centro de España, y de ahí van a entrar por Guadalajara a la parte aquí de la zona España tarraconiensis de los romanos, muy importante, donde está el futuro condado de Aragón y el oeste de Cataluña. También lo conquistan, entran en Navarra, en Pamplona, cruzan el País Vasco y siguen hasta León y a Lugo, en la misma Galicia. O sea, lo conquistan todo, menos, un espacio de 3 años, menos la costa cantábrica aquí. Pelayo, el héroe famoso, mi abuela me hablaba mucho de Pelayo, de la batalla de Covadonga. Entonces, ahí que fue una escaramuza prácticamente. Si hubo 1000 hombres de cada lado, es mucho, y Covadonga es una inmensa gruta ahí en Galicia. Gana esa batalla y permite que se refugien aquí en la montaña cantábrica, en los picos de Europa, donde hay un parque nacional muy hermoso ahí en Galicia, que tienen Asturias, Galicia, en Asturias. Entonces en Asturias ha de ser, que era lo que primero, yo iba a preguntar primero si había algún español aquí en eso. Entonces ya, ahora, tengo que andar más fino ahora. Eso era lo primero que veían los barcos que venían de América, veían los picos de Europa, aquí, por la ubicación en que está. Entonces, eso mantiene, por un largo espacio, viene la dinastía de Alfonso, el reinado que se va a conocer como Asturias-León, pero incluye también una parte de Galicia. Eventualmente la van a tomar toda. Galicia es esta aquí, de Lugo, toda esta parte aquí. Pero ellos mantienen ahí un combate a base de caramuzas con los árabes. Y los árabes se contentan con crear una línea ahí. Entonces la primera formación de toda esta banda aquí, y naturalmente el País Vasco, donde nadie se mete, nadie se atrevía. Y esa es la primera línea de frontera. Al mismo tiempo, unos años más tarde, unos decenios más tarde, Carlomagno, preocupado por el hecho de que la ofensiva árabe cruza hacia Francia, como sabemos, y toma toda esta parte aquí, el Reino de la Franca, la Septimania, la región de las 7 ciudades, donde está Toulouse también, y la Provencia. Estuvieron ahí 50, 60 años. De ahí fueron desalojados eventualmente por Pepino el Breve, el
padre de Carlomagno, pero lograron penetrar por aquí, por Tolosa, la Aquitania y el río Garona, una batalla memorable. Ahí pierden y muere el rey en Aquitania, y son solamente detenidos arriba en Poitiers, en la célebre batalla de Poitiers contra Carlos Martel, donde se salva prácticamente la cristiandad en Europa. Una batalla muy célebre donde hicieron la formación que después adoptaron los ejércitos españoles también, la formación cerrada romana de legiones, con el testudo, todos los escudos cerrados, y con la espada iban así. Las espadas de los cruzados no era como el gladio de los romanos, era más corta, esta era pesada, daban de arriba para abajo, pero se volvía bien dirigido, se volvía una montaña, una barrera inexpugnable, y es contra eso que se estrella la caballería musulmana y se salva Francia y Europa, porque si ganan Poitiers, el próximo era la llanura de Orleans y a la puerta de ahí de l'Île de France, en Francia, y no quiere pensar lo que significaría una conquista islámica con acceso al Mar del Norte. Hubiera sido un grave dolor de cabeza para todo el continente europeo. Entonces ahí se salva, pero ante ese peligro, porque todavía están aquí en la Septimania, Carlomagno decide bajar 770, 775, baja a lo que hoy es Cataluña y se forma la célebre Marca Hispánica, la Marcha de España. La marca es lo que se entiende una zona, una barrera de defensa. Carlomagno tenía varias. En la Sajonia, arriba en el norte de Alemania, tenía una barrera contra los eslavos. En Carintia, por el Danubio, tenía una barrera también contra los magiares de Hungría. Aquí se forma esta y se van a comenzar a formar todos los condados de Barcelona. Después van a ser llamados los condes de Barcelona. Los marqueses también. El grado mismo de marqués significa el conde de la marca. Entonces iban fundando las ciudades con un sistema defensivo. Barcelona estaba ahí ya, pero se forma todo un área alrededor de ahí, y Carlomagno entra en Barcelona en el año 801-802 y salva momentáneamente la Cataluña de cualquier ofensiva. Van a haber ofensivas como quieran en el futuro, pero esas dos forman la barrera inicial. Aquí en la línea de Galicia y Asturias, y aquí la marca hispánica, la marcha de España. En el entretanto, los árabes se van a independizar a través de Abd-el-Rahman, gran califa de ellos, de la jurisdicción de Damasco, porque era el imperio Omeyyad, el primer imperio inmenso árabe. Le van a ser el Omeyyad y los abasidas. El Omeyyad estaba en Damasco, después el abasida va a pasar a Bagdad y van a fundar Bagdad. Abd-el-Rahman independiza el Al-Andalus y se declara el walí, una especie, un emirato, o sea, relativamente jurisdiccionalmente independiente, y solamente responde a la provincia de Ifriqiya, que están ahí, la provincia de África, que está en Tunisia. Eventualmente, 150 años después, se eleva a la categoría de califato Abd-el-Rahman III. Abd-el-Rahman I es el que funda la mezquita en Córdoba, pero Abd-el-Rahman III es el que le da el apogeo a Córdoba, donde se hablaba que había luces cuando Europa estaba en la oscuridad. Muchas de esas cosas son verdad. Se habla de 500.000 de habitantes en el siglo X en Córdoba. Una cifra casi increíble de creer cuando se piensa que en el siglo XVI no había 500.000 de personas en Londres o en París, pero ya tenían ese ahí. Y se va a crear un conglomerado también de mozárabes, de los cristianos que viven bajo la jurisdicción árabe, y una cada vez más creciente número de judíos. Pero una época de esplendor para el califato. Nunca lo van a tener de esa manera después del siglo X, y eso constituye la primera fase aquí de la Reconquista. Castilla, aquí, después eso cuando comienzan a bajar un siglo después, y los condados catalanes. Este es un ejemplo de lo que era la marca
de que hablé de Carlomagno. Aquí está Rosenwald, ¿no? En País Vasco, el paso, míralo aquí, el paso donde Carlomagno, en retirada porque no pudo conquistar Zaragoza, se devuelven a Francia, al imperio de Carlomagno, y son masacrados no por los árabes sino por los vascos, españoles y franceses. Ahí pierden, y ahí es que se crea el gran poema de la canción de Roland, Chanson de Roland, que es la primera obra literaria en francés. Es relatando ese evento que pasa ahí. Hay tres pasos, ¿no? Uno es el de Rosenwald, está Somport, que es en el país de Aragón, y está Jonquera, que es por donde se cruza a Cataluña. Yo lo hubiera puesto en el lado de Jonquera y evito el contacto con Navarra y el País Vasco, pero ¿por qué pasaron por ahí? No tengo idea. El caso es que ahí parte del ejército es masacrado y se retrasa considerablemente también la marca española, que va a readquirir un nuevo empuje 20 o 30 años después, como que ya dije, cuando el mismo Carlomagno llega a Barcelona. Está aquí abajo, Barcinoma, ¿no? Estos son los nombres latinos, como eran el Imperio Romano. Esa es una primera fase. La cúspide del califato van a ser la campaña de Almanzor. Al-Mansur al-Bilad, victorioso por la gracia de Dios. Se forma al fines del siglo X, no era califa, era el inspector general, el comandante, y se toma el poder del califa de Hicán. No lo mata, pero toma el poder, y toda esta flecha son las invasiones que hizo, los saqueos. Lo saqueó todo, no se le quedó, bueno, además Asturias, pero saqueó Santiago de Compostela, que ya estaba, la catedral ahí la destruyó, porque 100 años antes habían descubierto los restos del apóstol Santiago en Galicia. Entonces le forman la leyenda esta de que Jacobo, en la Biblia, se fue al Finisterre, hasta la fin de la tierra a predicar. El Finisterre está en Galicia. Ahí. Entonces crean esa catedral, el monumento más hermoso de la España de la Edad Media, la catedral de Compostela, Campo de las Estrellas, Campus Stellae. La crean ahí y se crea el culto, que no va a ser en ese siglo, pero 2 siglos después va a ser el Camino de Santiago, la Vía Láctea, famoso en toda Europa, y que le dio un impulso tremendo a toda la zona central de España por el comercio y la población que trajo ese camino. Yo hice ese camino, la vida turinensis, en París. No pasé de ahí, pero sí lo hice 2 veces. De la Tour Saint-Jacques hay un desvío a Notre Dame, ahí los jaquets, como le decían a los peregrinos, hacían una misa y cruzaban el Petit Pont y se iban por toda la Rue Saint-Jacques hasta arriba, hasta encontrar el camino de Orleans, y de Orleans se iban a San Martín de Tours y de ahí para abajo para España. 2 veces lo hice. La segunda vez un hombre me miró extraño de una calle a otra. Yo lo hago así también. Yo no lo vi usted atrás. Y es que estaba haciendo lo mismo que yo. Porque uno siempre se cree que es original, pero mucha gente lo hace. Ese camino para tener una experiencia, vamos a decir, histórica, ¿no? Con la Rue Saint-Jacques, que es donde está la Sorbona también. Entonces, esas son las campañas de Almanzor, que terminan brutalmente y repentinamente en el año 1002, cuando muere Almanzor. Tanto las 2 crónicas, la crónica de Burgos y la crónica compostelana, los 2 dicen lo mismo. Almanzor murió en el año 1002 y fue enterrado en el infierno. Y se acabó Almanzor. Aquí viene la segunda fase, y es cuando propiamente comienza la reconquista de la zona occidental. Toda esta parte aquí, en el centro, Castilla. ¿Qué pasa ahí? Que bajo Fernando I, el Magno, se unifica León con Castilla, que todavía no existía jurisdiccionalmente, y incorporan Galicia también. Y Fernando comienza a empujar la línea del Duero, que está aquí, y lo cruza varias veces y ataca Toledo, ataca Extremadura y ataca Zaragoza. Entonces comienza ya propiamente lo que es la reconquista misma, que tiene un problema vital, es el asunto de la repoblación.
Toda la experiencia duró cientos de años, porque aun y cuando conquistaran, no tenían la gente para cubrir la provincia. Entonces preferían vencerlo y separarse y pedir las parias, ¿no? El tributo. Y tú dices, ¿por qué no lo conquistan? Porque no tienen la gente y no se quieren diluir el poder ofensivo. Pero se va a agravar en este asunto aquí porque el califato es brutalmente disuelto y se crea el reino de las famosas taifas, que son tribus, ¿no? El término árabe. Se forman 23 taifas, cada una con una jurisdicción particular. La taifa de Sevilla, la taifa de Granada, la taifa de Zaragoza, todo aquí. Entonces eso facilita aún más porque al tú disolverlo se pierde no solamente la unidad de ofensiva, sino la unidad defensiva también. Y los árabes quedan literalmente, gradualmente expuestos a la coordinación cada vez mayor de los ejércitos cristianos. Entonces toma una parte ahí. El punto decisivo va a ser con el hijo de Fernando, uno de los hijos, Alfonso VI, el noble. Y es él quien va a conquistar Toledo en el 1085. Un punto vital para esto. Aquí en el centro, ¿dónde está Toledo? No lo veo. Ah, sí, ahí está. En esta línea aquí. Toledo, que conecta, como dije ya, con Valencia, en la costa mediterránea. Entonces, al conquistarlo ahí, los cristianos no lo vuelven a perder. Se pierden casi todo lo que está alrededor, pero no pierden eso y comienzan a contraatacar también esta banda aquí. Aquí es que viene el símbolo de la nobleza castellana y de las virtudes del español, es Rodrigo Díaz del Vivar, el Cid campeador. Es cuando el periodo en que él despolla y toda esta parte aquí se pelea con Alfonso VI. Alfonso VI era castellano, de Burgos, ¿no? Alfonso VI lo votó 3 veces de su reinado. Y es toda esta parte aquí de Zaragoza y Valencia, inmensa, hasta Murcia. Eso va a ser dominio del Cid ahí por 20 años. Y garantiza una barrera no solamente de Zaragoza, sino de Cataluña, de cualquier invasión que vayan a hacer los árabes ahí. Entonces esa es quizás la importancia histórica más grande del Cid, es esas defensas que hizo de ese sistema central oriental, que de haber sucumbido lo hubiera puesto en graves problemas al sistema central de Castilla. Entonces él lo mantiene ahí, y es cuando, y esta es una de las razones fundamentales de por qué duró casi 8 siglos la reconquista. Las taifas, cuando se ven apretadas, invocan un poder berber, los berberes del desierto en África del Norte, y llega la primera invasión almorávide, de los almorávides, los defensores del Islam, y ellos reconquistan casi todas las partes. Lo único que no toman es Toledo, milagrosamente, pero echan otra vez hacia atrás la línea casi en el Duero, aquí en el norte. Lo que son preservados es Toledo, y por alguna razón en Cataluña no entraron tampoco, pero toman todo eso, refuerzan Zaragoza, refuerzan Valencia y echan para atrás prácticamente toda la conquista del siglo XI con los almorávides. Entonces eso fue al principio del siglo XII. Ahora, en 1100 se crea una especie ahí de vacío, muere Alonso VI, y tienen esta práctica los reyes, sobre todo de Castilla, y que cuando mueren, en vez de unificar y mantener la cohesión en los reinos unificados, en la herencia lo dividen. No, porque los hijos van a codiciar el del otro, mejor lo reparto ahora, y así lo mantengo tranquilo. Desde que se moría el rey comenzaba una guerra civil, y uno de ellos quería captar los terrenos del otro. Entonces eso vuelve a crear también una serie de problemas. Alfonso VII, que es el que sobrevive de eso, el emperador, se limita a las regiones de León por un tiempo, porque está todavía demasiado joven, y es solamente cuando va alcanzando la mayoría de edad que comienza a atacar la zona aquí de Zaragoza y el norte de Valencia, y vuelve la reconquista a tomar impulso
y los almorávides logran perder parte de su ímpetu. Los almorávides eventualmente van a ser reemplazados por los almohades, los unitarios, defensores, nosotros unitarios. ¿Qué sucede ahí con esos ejércitos berberes? Le pasa lo mismo que le pasó a Aníbal después de la gran victoria de Canae contra los romanos en Apulia, en la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Tú vences y cuando te ves en una zona que no es tan árida y seca como la tuya, la moral y la fortaleza del ejército disminuye. Que es por eso que Tito Livio, en un famoso pasaje, Malabar, un comandante de Aníbal, le dice: sabes vencer a Aníbal, pero no sabes aprovechar tu victoria. Cuando le dice: ve a Roma inmediatamente y conquístala, y él no la toma, se quedan en Nápoles ahí gozando la vida, y Escipión el africano después los vence. Lo mismo le pasa aquí a los almorávides, esa zona agreste, y de repente tú te ves en un campo de Castilla o de cualquier campo de eso de España. La moral disminuye y eventualmente son sustituidos por los almohades, porque la reofensiva cristiana comienza. Y en la tercera etapa ya viene, esta es una estatua del Cid Campeador en Burgos. Esta la inauguró Francisco Franco. Perdón. Muy impresionante, ¿no? Como es, me recuerda la película de Charlton Heston, que hace el papel del Cid. Y más aún Sofía Loren, doña Jimena. Entonces, aquí da el carácter ese de nobleza y de fortaleza que era propio del campeador, el campeón, ¿no? Cid Campeador, el campeón. Viene la tercera etapa, llaman a los almohades, y los almohades tienen victorias sorprendentes sobre los cristianos en Sacala y en Ucles, y ponen en peligro todo. Entonces Alfonso VIII viene aquí, el bravo, y decide un todo o nada con los sarracenos y cruza la Sierra Morena, va bajando por los campos de la Mancha, cruza lo tomo todo o lo pierdo. Entonces se encuentran los dos ejércitos en la célebre batalla de las Navas de Tolosa, los llanos de Tolosa. El ejército cristiano, 3 formaciones, igual que los ejércitos clásicos. 3 aquí de cosas. Una avanzada con lo que llamaban el ejército ultramontano, porque toda Europa fue convocada para la batalla. Los 2.000, 3.000 franceses que habían ahí, todos se corrieron antes de la batalla y solamente participaron 150, dicen los españoles. Entonces ahí estaba ese. Sí, el Papa los convocó, pero cuando llegaron ahí se quejaban del calor y de las cosas y se fueron la mayoría. Entonces se da esa, no hay vanguardia, la vanguardia ultramontana, como le decía, más allá de los montes, y viene la carga cristiana con la artillería, la caballería pesada y la infantería castellana aragonesa. Los únicos que no participaron fueron los de León, pero había catalanes y cosas. Y una tercera donde estaban los condes, los nobles y el rey. La formación era así que iban. Igualmente del lado árabe, infantería ligera, caballería pesada, y en la tercera estaba el califa, rodeado en este caso de la famosa Guardia Negra, que eran negros del Subsahara, venían del Senegal, porque los árabes llegaron hasta el delta de Níger y comenzaron a captar ahí. Muchos de los esclavos, no tanto aquí, pero muchos de los esclavos que llegaron a Cuba, en las Antillas y al Brasil, muchos venían islamizados allá. En Haití, el famoso Macandán del siglo XVIII, en el cual se inspira la revolución haitiana, venía de esa zona y estaba islamizado también, de esa época. Los almohades y todo islamizaron una gran parte, sobre todo el Senegal. Y son ellos los que traen, hay un pasaje muy hermoso en el Cid, son ellos que traen los tambores a Europa. Hay un pasaje donde se oye el clamor del tambor para inspirarle terror a los cristianos. Y de ahí viene esto, la rumba, la guaracha,
el guaguancó, el tango, todo viene de ahí. Más la guitarra, que también es árabe. Entonces todo eso se combina y produce esa especie de música popular española tan intensa y tan hermosa. Pero se da esa campaña y el ataque por el centro cristiano rompe el centro sarraceno, y al tú romper el centro, los flancos se quedan desprovistos. Siempre el centro es el que hay que preservar, porque si tienen el flanco izquierdo malo, pueden mandar desplazar soldados del centro hacia allá. Pero si te rompen el centro, pierde la coordinación entre los dos flancos, y lo que se arma es un corredero, corriendo todos aquí, hasta la tienda del Miramolín. Miramolín es como los cristianos llamaban Emir al-Muminin, ¿no? El príncipe de los creyentes. Le pusieron Miramolín, hispanizado. Luego de esa batalla, prácticamente la reconquista se acaba, como quien dice. Es increíble que durara 270 años más, porque aquí se queda abierto ya el Valle del Guadalquivir, y Andalucía está completamente indefensa a los ataques. Pues cuando cruzan esa meseta, la Sierra Morena, por aquí, ya el paso es fácil. León conquista el bando izquierdo, que es Extremadura, y Jaime el Conquistador, otro gran aragonés, comienza a conquistar definitivamente la banda oriental, Valencia, las Islas Baleares, importantísimo para desarrollar todo ese comercio catalán que se desarrolló después, que se convirtieron en los maestros comerciantes en el Mediterráneo. Vino de la conquista de las Islas Baleares, Mallorca y Menorca. Conquistan eso, entonces prácticamente se quedan expuestos los taifas, los almohades son derrotados y vuelven, la mayoría se van a las Islas Baleares. Entonces con eso se pone fin. Aquí yo hice un recuento, están todas las... Eso lo pueden ver cuando, en el tape de la charla, aquí, si tienen alguna duda, están todos los años en que fueron tomadas las diferentes ciudades de España y de Portugal también, ¿no? Portugal se va a formar aquí en Oporto, ¿no? Que es el puerto en galeico portugués, Oporto, y esa región era Calaicos de la época griega, entonces era la región de Calais, Porto Calais, Portugal. Tiene la red histórica es en Oporto. Esta parte aquí es tomada por Enrique Rodríguez, y como buenos portugueses, la tierra que toma un portugués no la devuelve jamás. Hubo una batalla aquí en Badajoz entre un conquistador español y uno árabe, y el español, cuenta la leyenda, dejó que el árabe la tomara. Cuando me preguntaron, digo, no, porque yo la puedo recuperar del árabe, pero si es un portugués me la va a devolver. Lo cual probaron en Brasil, ¿no? Porque el Tratado de Tordesillas, entre los reyes católicos y el rey Juan, la línea está muy lejos al este de donde está Brasil ahora. Se cogieron 2000 kilómetros, ahí, todo el Amazonas. Entonces lo correspondía a España. Lo mismo hicieron aquí. Aparte de que el rey Alfonso X, que es quien sustituye viene otro gran rey, que es Fernando III, el Santo, que es quien conquista Granada y Sevilla, ¿no? Un golpe ya más mortal todavía por aquello de las consecuencias de la victoria en la Nava de Tolosa, 1236, 1248, aquí. Entonces, luego de esa conquista, como digo, lo único que queda es el Emirato de Granada, que sobrevive por 250 años, ahí, por muchas razones, ¿no? Y aquí es que hay que rebatir también la tesis original de Ortega y Gasset. Los nobles, lejos de no ser feudales, lo que querían era apoderarse de la corona, y caen en unas rencillas constantes entre ellos. Hay un clima, reina un clima de anarquía. Después que muere Alfonso el Sabio, el X, con todo y el auge cultural que se dio ahí, caen en una serie de malas, la práctica esa, repartir los reinos, que también él lo hizo. Comienzan a batallar entre ellos y no se interesan ya por reconquistar la única taifa que queda, que aunque es un pedazo bastante grande, nadie le va a poner la mano. Y solamente
va a caer con los reyes católicos a finales del siglo XV. Son ellos los que lo hacen con la unificación al mismo tiempo de España. Estas son unas láminas que existen de las cantigas Santa María Hermosa de Alfonso el Sabio. Son unos cantos de alabanza religioso a la Virgen María en galaico portugués, muy lindas, y hay una serie de láminas en el libro, en varios libros de esto. Estas son escenas propias de la Reconquista, no puedo leer lo que dice ahí, pero es galaico portugués. Una de las grandes obras de Alfonso el Sabio, otra que recomiendo mucho, son las 7 partidas, porque introduce el derecho románico en las instituciones españolas, y la historia general que escribió también, es muy hermosa, historia general universal y una historia de España, todas en esa mezcla galaico-portuguesa, que eventualmente va a ser el portugués. Esta es la tercera fase de la cual hablé. Como ven, eso se ve muy grande, pero ya esta, para el final del siglo XIII, Extremadura, esta parte está conquistada, y lo que queda es esto. Ese es el final aquí. Y entre todas las rencillas, incluso con una guerra civil que se arma en Portugal en el siglo XV, solamente se resuelve cuando a mitad del siglo XV se unen finalmente la corona de Aragón y Castilla, ¿no? Los reyes católicos, Fernando e Isabel, que sí tienen en mente una política de unificación española. No solamente unificación española, sino que increíblemente España pasa de un reino no unificado y en 75 años es la potencia mundial número 1. Un acto casi milagroso de ascensión. Entonces, en el 79 viene la primera conquista extraterritorial, que son las Islas Canarias. Tenían algunas en África del Norte, pero esto es importante porque es el inicio de la exploración del Atlántico. Los aragoneses se desentienden de aspectos de Castilla, comprenden que la costa atlántica va a ser un privilegio, un coto del reino de Castilla, con la España unificada, y se dedican solamente al Mediterráneo. Los aragoneses van a conquistar no solo las Baleares, sino van a hacer el dominio del Mediterráneo y conquistan Sicilia y la costa del sur italiano. Nápoles fue por 800 años aragonesa. Y eso forma parte del patrimonio de los reyes católicos. Entonces, la primera gran paso es la conquista castellana de las Islas Canarias contra los guanches, que fue muy intensa. Muchas de las tácticas usadas por el ejército español fue la misma que usaron aquí contra los indios, con la tierra arrasada y el exterminio de las aldeas, más las mujeres del conquistado. Y eso son muy similares, porque muchos, incluso todavía quedaban algunos combatientes que habían estado en las Islas Canarias, porque los guanches resistieron por 20, 30 años. También muchos de los que participaron en la última campaña para la conquista de Granada, uno de ellos fue Alonso de Ojeda, el que capturó al cacique Caonabo aquí. No sé, no lo he visto, si Nicolás de Obando estuvo también, probablemente estuvo en el sitio de Granada, pero la reina Isabel está determinada a unificar España. Toman primero Almería, después toman Málaga, lo dejan aislado, y el ejército español entra el 2 de enero de 1400, el año de gracia 1492, en Granada, y se cierra la reconquista. Hay una historia muy linda ahí de Boabdil, el último rey de Granada. En Granada hay una montaña que se llama el Suspiro del Rey, y él fue a llorar ahí la pérdida de Granada, y la mamá fue y le dijo: ¿por qué lloras como una mujer, lo que no pudiste defender como un hombre? Muy célebre, el Suspiro del Rey. Toma eso, y como digo, se da un fenómeno extraordinario que Ortega lo toma muy en cuenta en la España invertebrada, y es que, aparte del proceso de incorporación de siglos de las tierras castellanas, la fuerza productiva generada por ese tremendo esfuerzo de reconquista ya no es suficiente, y España no tiene otra situación que expandirse constantemente. Y es un signo quizá del cielo, una casualidad histórica, que el mismo año Colón descubre América, y entonces todo el esfuerzo bélico
se desplaza hacia el continente americano y en 50 años conquistan América entera. De no haber hecho eso, le hubiera convenido mucho a Europa, porque los españoles se hubieran concentrado en conquistar toda la banda de la costa del norte de África, arrebatárselo al Islam, porque no tenía otra cosa, esas fuerzas tenían que seguir expandiendo. Pero al darse Carlos V, ¿no?, que fruto de eso, es nieto de los reyes católicos, heredan el Sacro Imperio Germánico. Entonces se encuentran con, que ya se lo habían ofrecido a Alfonso el Sabio 2 siglos anteriores, se encuentran con el dilema del conquista del emperador. Digo, bueno, ahora tengo a mi cargo todo. Y España, inmediatamente que esté en la cúspide, comienza a desintegrarse. Están ahí los elementos. Ortega lo pone en 1580, cuando se unifican con la corona de Portugal. En los 20 años del reino de Felipe II, toda esa carga se vuelve imposible y comienza un largo proceso de desintegración española. Pierden los Países Bajos en el siglo XVI, pierden el milanizado en Italia en el siglo XVII, el golpe de gracia a las colonias americanas en el siglo XIX, pierden las Antillas Menores y Filipinas al final del siglo XIX, que es cuando Ortega está hablando del mal español. Entonces, a ese proceso de integración sigue un proceso de dispersión. Lo mismo que pasó con el Imperio Romano. Lo único que a medida que las etapas se vuelven más modernas, se aceleran los procesos históricos, ¿no? La unificación de los Estados Unidos no tiene todavía 150 años. Desde la Guerra Civil para acá, también puede ver el mismo proceso, ¿no? Toman primero el Caribe contra España, después toman Europa con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se vuelven universales. Y ya se sienten síntomas de desintegración. Eras, largos periodos de ciclo que suceden a las grandes potencias. Así es que tiene que ser, y no hay otra forma, pero como digo, y para cerrar, es una expansión atlántica a España y la máxima potencia mundial. Una desgracia y una bendición, porque el Islam no se queda nunca tranquilo y viene la carga más pesada todavía del Imperio Otomano, ya el sultán, que llegan hasta la planicie de Viena y cercan a Viena, y son los tercios españoles los que salvan a Viena 2 veces, porque volvieron en el siglo XVII también y se retiraron finalmente el 11 de septiembre de 1683. Para que vean cómo el Islam piensa en términos históricos. Cuando Ben Laden le pega la bomba al World Trade Center, ¿qué es lo que dice? No, el 11 de septiembre, cuando comenzó el retroceso, ahora comienza el nuevo nacimiento del Islam. Eso no pasó desapercibido, pero en la mente del islámico sí tiene resonancia, y por eso fue que lo dijo. Porque ahí fue cuando los españoles, ya exhaustos, lo retiraron por segunda vez de Viena, y lo pueden sacar de la llanura de Hungría. Pero esa fue una ofensiva también ya con intención de capturar todo. Saladino quería, Solimán quería capturar toda Europa. Lepanto salvó también el Mediterráneo de eso, ¿no? Donde perdí mi mano siniestra para la gloria de la diestra. El Lepanto salvó también la potencia marítima. Entonces tú tienes un enemigo que no ceja. Ahora lo hacen, a mi modo de ver, de una forma solapada, ¿no? La inmigración masiva. Pero esa inmigración masiva después sigue una ofensiva bélica de algún modo, o una dominación ideológica primero. Pero siempre se da ese encuentro. España es el símbolo por excelencia del encuentro de esas dos ideologías diametralmente opuestas, la cristiandad y el Islam, ambas poseídas de un aspecto semifanático, o fanático en el caso del Islam, semifanático español, pero esa fue el gran caparazón que permitió salvar a España y a Europa, porque de haber conquistado la península ibérica le hubieran dado inmenso dolor de cabeza a Francia y al Canal de la Mancha. Entonces todo tiene consecuencias en la historia, pero eso es un proceso que, para rebatir insolentemente a don Ortega y Gasset, yo digo que sí hubo reconquista. Muchas gracias, un honor y